Buenos días a todos, queridos hermanos. El autor C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, escribió acerca de Jesús la siguiente reflexión. Dice así esta cita, dice: trato de impedir que alguien diga la tontería que suele decirse acerca de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar, dice el autor, que esta es la tontería. Estoy dispuesto a aceptar que Jesús fue un gran maestro moral, pero no estoy dispuesto a aceptar su pretensión de ser Dios. Sigue diciendo la cita que eso es lo único que no deberíamos decir de Jesús. Pues un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que dijo, no sería un gran maestro moral. Sería un loco, al nivel del hombre que dice que es un huevo estrellado, o si no sería el diablo del infierno. Debes tomar tu decisión. O Jesús era y es el Hijo de Dios, o si no es un loco o algo peor. Puedes ignorarlo por ser tonto, puedes escupirle y matarle como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengas con ninguna tontería condescendiente acerca de que era un gran maestro humano, una buena persona, un buen hombre. Jesús no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Nunca fue su intención. Y aquí acaba la cita. Hace unas semanas, si recordáis, comenzamos el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, el cual se puede dividir fácilmente en dos partes. Una, el milagro de un cojo de nacimiento, y la segunda parte, el discurso posterior de Pedro. Ya vimos el milagro y hoy veremos el discurso, no completo, sino una parte. Recordamos que Pedro y Juan iban juntos al templo a orar y allí se encuentran pidiendo limosna a un cojo de nacimiento, un hombre de más de 40 años, de mi edad aproximadamente, que les rogaba, les suplicaba que les dieran algo de limosna. Pedro y Juan se les quedan mirando y Pedro pronuncia aquellas palabras tan preciosas que conocemos de memoria. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro habla con total autoridad. Pedro habla sabiendo seguro que esa persona va a ser sanada. Esa persona que no ha podido andar nunca en su vida, va a andar como si nada. Pedro le coge de la mano, lo levanta y este hombre es sanado al instante, sin rehabilitación, sin operación, sin fisio. Dice el texto que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Es decir, que no solo fue sanado, sino que también sabía andar desde el primer momento, el milagro completo. Veíamos también que este hombre, en vez de irse a su casa, en vez de irse a contarle a su familia, contarle a sus amigos, contarle a su madre: mira, madre, puedo andar, puedo correr, puedo saltar. Un hombre me ha curado. En vez de irse a recorrer la ciudad, lo que hace es entrar en el templo con Pedro y con Juan, saltando de alegría, pero sobre todo alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, pero sobre todo el pueblo le vio alabar a Dios. Y termina el versículo 10: se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La gente allí piadosa, la gente temerosa de Dios, la gente conocedora de las Escrituras, recordarían seguro pasajes como aquel de Isaías 35, que decía: los ojos de los ciegos serán abiertos,
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Os invito a la lectura de Hechos capítulo 3 y vamos a leer hoy de los versículos 11 al 15. Hechos 3, 11. Dice así la palabra de Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Desde el versículo 10 al versículo 11 pasa un tiempo, no sabemos cuánto, 1 hora, 2 horas, el rato que estuviera allí dentro orando en el templo. Pedro y Juan habían entrado a orar como era su intención inicial. No se paran a hablar con los curiosos, no se paran a hablar con esta gente que está asombrada y espantada por lo que había sucedido, sino que ellos con naturalidad entran al templo a lo que se habían propuesto, ir a orar, aquella hora que iban los judíos. Y ahora salen del templo y van recorriendo los diferentes atrios y había una gran multitud que se iba mirando lo que allí pasaba, veían a aquel hombre que iba andando como si nada. Y al final se juntan, al final del atrio de los gentiles, ya en la puerta exterior, en el pórtico de Salomón, se encuentra una gran multitud. Y está allí ese enfermo que había sido sanado, no se separa de ellos. Además, dice el texto que los tenía asidos, a Pedro y a Juan, los tenía cogidos, los tenía agarrados del brazo. Este hombre en medio tenía cogido a los 2 apóstoles, no se quería separar de ellos, no quería que se les escapara. Y al salir a la explanada del templo, junto a ese pórtico, había una gran multitud atónita, asombrada, espantada, porque aquello que estaban viendo no tenía explicación racional y lógica. No era posible. Había gente allí que durante años y años iba al templo a diario y veían a este hombre pidiendo limosna que no podía andar. Lo traían por la mañana familiares y amigos y lo recogían por la tarde y vivía de las limosnas. Y ahora está saltando y andando como si nada. Dice el texto que se juntó todo el pueblo. Lógicamente una figura retórica que significa muchísima gente, una gran multitud, miles de personas. Y Pedro se dirige a ellos. Dice, viendo esto Pedro en el versículo 12, respondió al pueblo. Viendo esto Pedro respondió al pueblo. El caso es que no le habían hecho ninguna pregunta. Nadie le había preguntado nada a Pedro, aquí no aparece ninguna pregunta. Pero el hecho de estar una multitud allí, asombrada, espantada, atónita, mirando aquello, yo creo que no hacía falta pregunta alguna. Y Pedro les dice, varones israelitas. Ya se dirigió así en el primer discurso del capítulo anterior. Y volvemos a recordar que esta expresión varones incluye tanto a hombres como a mujeres. Allí en la puerta del templo
en el pórtico de Salomón, había una gran multitud de hombres y de mujeres. Si os acordáis también, en aquel primer discurso, la gente se burlaba de los apóstoles. La gente se burlaba de aquellos que estaban hablando en otras lenguas extranjeras y decían, bueno, están borrachos, están bebidos, han bebido mosto, han bebido vino. Ahora no hay burla, ahora no hay acusaciones, ahora está la gente asombrada, espantada, atónita. Como dirían los jóvenes, están flipando. Y lo primero que hace Pedro es dos preguntas, dos porqués. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y acto seguido pasa inmediatamente a decir que todo es cosa de Dios y pasa inmediatamente a describir al Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Primero, la aclaración de que no es cosa de ellos, y segundo, una descripción que se da del Señor Jesucristo. Lo primero que pretendió Pedro es desmentir que cualquier tipo de mérito sea suyo. No tienen que fijarse en él, no tienen que fijarse en Juan, no tienen que fijarse en el enfermo que ha sido sanado, no hay que fijarse en el milagro. El protagonista no es el que ha hecho el milagro, ni el que ha recibido el milagro, ni el milagro en sí, sino que el protagonismo absoluto lo tiene Dios. Y hermanos, este es el resumen de todo el Evangelio. Podemos resumir el Evangelio de esta manera. ¿Por qué nos maravillamos? ¿O por qué ponemos el ojo principal en las cosas materiales y superficiales? ¿Por qué nos maravillamos en los milagros? ¿Por qué ponemos los ojos en nosotros? Como si pudiéramos hacer algo por nuestro propio mérito o nuestro propio esfuerzo. Hermanos, ¿por qué nos maravillamos en alguna charla motivadora? ¿Por qué nos maravillamos en la ética, en la moral, en los valores? ¿Por qué nos maravillamos en la obra social? Y cuidado, no estoy diciendo que todo lo anterior sea malo, ni mucho menos todo lo contrario. Es bueno todo esto. Pero hermanos, el énfasis principal en lo cual tenemos que maravillarnos es en Cristo y en su obra. Eso ante todo. Pedro dice, no es por mi poder, no es por mi piedad, no es por mi santidad, no es porque yo sea bueno, no es porque yo me lo merezca, no es porque yo he estado 3 años con Jesús, no es porque yo subí con él al monte de la transfiguración y allí estuve hablando con Moisés y con Elías. No es porque yo tengo el poder de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Es más, no es porque yo ahora mismo, cualquier enfermo que me traigáis, cualquiera, tengo el poder de sanar. Pedro dice, no soy yo, no soy yo, no es el milagro, no es este hombre que me tiene agarrado del brazo, es Cristo. Como dice esa canción que cantamos, no soy yo, mas es Cristo en mí. Por eso, lo que no hace Pedro a continuación, y seguimos todavía con el no, lo que no hace Pedro a continuación es, venga, traer a todos los enfermos de Jerusalén, tráedmelos a todos, que los voy a sanar. Lo que no hace Pedro es dar una charla motivacional, una charla alentadora, una charla para que se sientan bien. Lo que no hace Pedro
es dar un mensaje que entretenga a la gente. Lo que se va a limitar a hacer Pedro es predicar el Evangelio. Hablar de Dios y hablar de Cristo. Y comienza diciendo ya en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres. Hermanos, el Dios soberano, el Dios omnipotente, es el Dios de vuestros padres, es el Dios de la antigüedad, el Dios de los patriarcas. Conocían perfectamente los allí presentes y conocemos nosotros perfectamente cuando Dios aparece a Moisés en aquella zarza que ardía y no se consumía, dice Éxodo 3:6, y Dios llama, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Texto que, por cierto, Esteban menciona en Hechos 7 y que más adelante veremos. Hermano, por tanto, Pedro dirige la atención y todas las miradas que estaban puestas en él, en el cojo y en el milagro, y las lleva al Dios que todos conocían y adoraban. Y este Dios, sigue diciendo el versículo 13, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y Pedro pasa a continuación a describir, a detallar quién es Jesús. Y lo hace con 4 títulos, con 4 nombres, con 4 calificativos, que vamos a verlo a continuación. Vemos que unos vienen juntos. El primero lo acabamos de leer. Su Hijo Jesús. Con mayúscula, su Hijo Jesús. La versión de las Américas traduce su siervo Jesús. No es que Jesús fuera un profeta, no es que Jesús fuera un buen hombre, no es que Jesús fuera una buena persona. No, era su Hijo. Era el Mesías, el Cristo, el ungido, el que estaban esperando que viniera. La expresión siervo les era muy conocida a los judíos, pues es el que se decía en Isaías 42, he aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Este siervo también es el que se dice en Isaías 50, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Es el que se decía en Isaías 52, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y continúa luego en el capítulo 53, que tanto conocemos, y sigue hablando de este siervo. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, hablando de su hijo, de su siervo, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesús había dicho durante su ministerio en Lucas 22, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Pedro está aquí argumentando: varones israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús. Ha glorificado a su siervo. Ha glorificado a Jesús de Nazaret. Y añade la expresión que debió de entrar como entra el cuchillo en la mantequilla: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando había resuelto ponerle en libertad. Varones israelitas, el Cristo, el Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios, su Hijo, su siervo, el que tantos y tantos pasajes aparece en el profeta Isaías y en otros muchos lugares de las Escrituras. No solo ya ha estado aquí, no solo le habéis visto, es que encima le habéis negado y entregado para matarlo. Le habéis despreciado, le habéis acusado de bebedor, de estar endemoniado, habéis ido detrás de él años y años, hasta que lo mataron, después de haberle azotado y escarnecido muchísimo. Incluso cuando el propio Pilato sabía que era inocente e intentó liberarlo en varias ocasiones, vuestra insistencia, vuestra presión, vuestro chantaje hicieron que lo condenaran a muerte. Habéis sido vosotros. Vosotros habéis matado al Cristo, al Mesías. Se ha cumplido la profecía de Isaías y no os habéis ni enterado. El segundo y el tercer título vienen juntos en el versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Me ha llamado la atención que Juan Pablo en su pensamiento ha dicho así: venimos a adorar a Jesús, al santo y al justo. Ha mencionado esa expresión que viene precisamente aquí: negasteis al santo y al justo. Ya Pedro, en su discurso anterior, en el capítulo anterior, versículo 27, que hace referencia al Salmo 16, dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermano, la santidad es un atributo de Dios. Es el único atributo que se repite por 3 veces. No se dice en ningún lugar de las Escrituras que Dios sea amor, amor, amor. Sí se dice 2 veces en la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. En ambas ocasiones son visiones. Una la tiene el profeta Isaías, otra la tiene el apóstol Juan. Y en las dos, estas palabras son pronunciadas por seres celestiales, por ángeles. Isaías 6:3.
En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. El otro pasaje está en Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, la santidad de Cristo nos muestra que Jesús es Dios. Porque solo Dios puede ser santo con mayúscula. Solo Dios es santo, santo, santo. Pedro sigue argumentando aquí que Jesús es Dios, que se hizo hombre, que no cometió pecado alguno, el santo. Era totalmente inocente. Jesús es el único digno de ofrecerse en nuestro lugar, porque es el santo con mayúscula. Lucas 4, 31 adelante, fijaros, había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole del medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Dice el propio demonio: yo te conozco, tú eres el Santo de Dios. Y Jesús dice: cállate y sal de él ahora mismo. También dice el apóstol Pedro: el santo y el justo. Otro atributo divino. Dios es justo. Dice el Salmo 116, 5: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Alguien justo con mayúscula significa que cumple al 100% la voluntad de Dios, sin defecto, sin transgresión alguna. Hermano, la Biblia enseña claramente que no hay nadie en la humanidad que pueda ser calificado justo en su totalidad. Dice Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Eclesiastés 7:20, palabra de Salomón: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, todos somos pecadores. Todos los seres humanos a lo largo de la historia son pecadores. Ningún ser humano puede decir: yo no he pecado nunca. Ningún ser humano puede decir, o ningún ser humano es capaz de estar en la presencia de Dios por méritos propios. Pero Jesús sí recibe ese calificativo. Jesús sí es justo. Jesús sí es el justo con mayúscula, siendo hombre también. Primera de Pedro 2:22: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
Y de nuevo, otra acusación, otra puñalada que entra como el cuchillo entra la mantequilla. Es que todos aquellos que estaban escuchando, les dice Pedro, vosotros habéis negado al santo y al justo. Habéis negado al Mesías prometido. Solo hay un santo y un justo. Dios. Por tanto, Jesús es Dios. Y a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles seguiremos leyendo mucho sobre esto. Sobre que Jesús es el santo y es el justo. El tercer título que Pedro le da a Jesús, o el cuarto, según si consideramos estos dos juntos, el tercer o cuarto título que Pedro da a Jesús en su discurso es el de autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. Versículo 15. Es el autor de todo cuanto hay. Jesús es el autor de todos cuantos había allí, en la explanada del templo. Jesús es el autor de todo cuantos estamos hoy aquí, en esta mañana, en este local. Jesús es el autor de la vida. Es el que crea la vida, el que va por delante marcando lo que tiene que crearse. Toda la vida procede de Él. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Colosenses 1. Él es la imagen, hablando de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, en la creación del universo y en la creación de la vida, en la creación de todo cuanto hay, intervinieron las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la persona que ejecutó la vida y que creó todo cuanto hay, el autor de la vida, es Jesús. Hermanos, Jesús no es solo el que da la vida física. Jesús también es el que da la vida eterna. Jesús es el que tiene la potestad de salvar. Lo dice él mismo en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 2:10 que Jesús es el autor de la salvación. En el capítulo 12, versículo 2, dice después, lo hemos cantado también, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, Jesús es el autor de la vida. Es el autor de la salvación. Jesús es el autor de la vida eterna. Jesús es el autor de la fe. Es el que ha originado y el que ha creado todo eso. Y de nuevo viene otra acusación. De nuevo viene otra
Otro cuchillo, otra daga directa al corazón. Vosotros matasteis al autor de la vida. Pedisteis que se soltara un homicida. Es curioso. Pedisteis que se soltara a alguien que quitó la vida. Y pedisteis matar al autor de la vida. Qué contradicción, ¿verdad? Al cual Dios resucitó de los muertos. Y somos testigos. Hermanos, y este énfasis lo estamos viendo mucho en los pocos capítulos que llevamos de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo ese énfasis que hace Pedro: vosotros matasteis, vosotros negasteis, vosotros entregasteis, pero Dios le resucitó, Dios le levantó de los muertos, Dios le ascendió a los cielos. Y termina diciendo: nosotros somos testigos presenciales de esto. Nosotros vimos, nosotros lo hemos visto resucitado, ha estado con nosotros y lo hemos visto ascender a los cielos. Hermanos, vamos terminando ya, y como conclusión, Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Y así lo vemos en Hechos de los Apóstoles. El protagonista no es Pedro los primeros capítulos, ni el protagonista es Pablo los últimos capítulos. El protagonista total y absoluto es Cristo. Y por eso, hermanos, nadie, vamos a ir viéndolo como nadie, absolutamente nadie, pudo detener el avance de la Iglesia. Porque el avance y la expansión de la Iglesia no dependía de la gente, no dependía de las persecuciones, de las tribulaciones, no dependía de las amenazas, no dependía de los políticos, no dependía de la cárcel, no dependía de que los mataran, no dependía de los judíos ni de los romanos, sino que todo era obra de Dios, tal y como había prometido el Señor Jesús. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Jesús, la iglesia es suya. La ganó con su sangre. La iglesia no es mía ni es tuya. No es del político de turno que gobierne, ni de las políticas malvadas que nos quieran meter en nuestra sociedad. Por eso, hermanos, nadie ha podido jamás, ni nadie podrá acabar con la iglesia de Cristo, porque es suya. Hermanos, el protagonista, el centro de todo es Cristo. Sigue siendo Cristo, sigue siendo su palabra. Solo lo que diga la Biblia, sola Escritura. Yo en esta mañana no vengo a entreteneros, no vengo a motivaros, no vengo a contaros una historia, no vengo a daros una clase de economía como doy un montón de clases de economía durante la semana en el instituto. Yo vengo a hablar lo que dice la Biblia, a intentar explicar mejor o peor estos versículos que tocan hoy. Hermanos, que no se nos tenga que hacer esta pregunta: ¿por qué te fijas en lo que no es? ¿Por qué te centras en lo que no es importante? ¿Por qué pones el énfasis en las personas? El énfasis lo tienes que poner, lo tengo que poner, lo tenemos que poner en que Jesús es el Señor. Porque esto es lo que enseña la Escritura. Jesús es el Hijo de Dios, su Hijo, su siervo. Es el santo y el justo. Es el autor de la vida. Es el que dio su vida por nosotros. Decíamos al principio, con la cita de C.S. Lewis, que para muchos Jesús pues fue un simple personaje histórico. Para muchos Jesús fue un antiguo profeta, un maestro moral, el fundador de una gran religión mundial como es el cristianismo. Para muchos Jesús es un mártir, un filósofo, un hacedor de milagros extraordinarios.
Muchos creen que Jesús es un profeta por debajo de Mahoma. Otros creen que Jesús no es el único camino para obtener la salvación, sino que puedes salvarte por tus buenas obras, por tus propios méritos, o bien acudiendo a la Virgen María, la cual dicen que es corredentora, comediadora y coauxiliadora. Otros menos dicen que Jesús realmente es el arcángel Miguel, o que Jesús es un ser creado por Dios, el primer ser creado por Dios. Pero hermanos, vayamos a las Escrituras. En las Escrituras no aparece nada de eso. En la Biblia no se dice nada de lo anterior. Pedro, en estos dos discursos que estamos viendo y los que veremos después, no para de insistir en que Jesús es Dios, en que Jesús es el Señor, que es su Hijo, que es el Santo, que es el Justo, que es el autor de la vida. Y todos los discursos posteriores van en la misma línea. Hermanos, ¿sabéis lo más maravilloso de todo? Lo más maravilloso es que este creador, este sustentador, se hizo hombre. El autor de la vida se hizo hombre y estuvo en la tierra haciendo el bien y predicando el Evangelio. Y dio su vida por los pecadores. Es realmente impresionante saber y recordar aquellas palabras de Juan 15, que también van dirigidas a nosotros. Palabras que las sabemos de memoria, que las hemos leído cientos de veces, pero que a veces pasan desapercibidas. En Juan 15, el que está hablando es el Creador, el autor de la vida, el autor de la salvación, el autor de la fe, el justo, el santo, el Hijo de Dios. Y dice ahí a sus discípulos, le dice a Pedro y a Juan, y también nos dice a nosotros, te dice a ti y a mí esta mañana. Le dice a Pepe, le dice a Eduardo, le dice a Elvira, a todos los que estamos aquí nos dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es tremendo, hermano. Os he llamado amigos. Vosotros sois mis amigos. Hay una canción que se cantaba años atrás, seguro que los más mayores se acuerdan, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Hermanos, Jesús es mi amigo, pero eso no significa que yo sea igual que Él. No significa que estemos en el mismo nivel. No significa que yo le pueda hablar de cualquier manera. Él es el santo y exige respeto y reverencia. Ser amigo de Jesús no es acercarse con irreverencia y hablarle de cualquier manera. Pero hermanos, es maravilloso que el autor de la vida, el santo, el justo, ya no llamaré siervo, o llamaré amigo. Si hacemos lo que Él nos dice en su palabra, somos amigos del autor de la vida, del autor de la fe, del autor de la salvación, el autor de todo cuanto hay, pues todo fue hecho por medio de Él y para Él. Hermanos, si llegará un día, llegará aquel día que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y
toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la maravilla que encontramos aquí, Señor, y sobre todo la persona del Señor Jesucristo. Y estamos, Señor, realmente asombrados, Señor, y estamos muy contentos, Señor, de que sea nuestro Señor, sea nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por ese amor llevado al extremo que enviaste al Señor Jesucristo para que diese su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque a través de esa sangre obtenemos la redención de nuestros pecados y hemos sido justificados. Gracias, Padre, por ser tus hijos, por ser tu pueblo. Gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo nos tiene como amigos. A pesar de ser el creador, el sustentador, el autor de la vida, Él se hizo hombre, se hizo siervo y dio su vida por cada uno de nosotros. Estamos, Señor, realmente maravillados de tu misericordia, maravillados de tu compasión, maravillados de tu gracia. Esa gracia, Señor, esa misericordia que es nueva cada mañana, de esas misericordias que se van renovando. Gracias, Padre, porque cuidas de nosotros, porque cuidas de tu iglesia, cuidas de los que estamos aquí. Queremos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo, que sigas cuidando de nosotros. Y que, Señor, nosotros pues no nos centremos en las cosas que no proceden. No nos fijemos, Señor, en las cosas superficiales. No nos centremos en nosotros, nuestros egoísmos, nuestras disputas, en cosas materiales, sino que pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Queremos, Señor, darte la gloria y la honra que tú solo mereces. En el precioso nombre de Jesús. Amén.